Solo anhelo contemplar el misterio de tu pasión, mi alma de tu amor saciar e imitarte con santo ardor. Tu mirada de amor, como una flecha ardiente, penetró mi corazón y me cautivó para siempre. Dame un corazón puro que no anhele fruto alguno, ni inmediato ni lejano. Dame un corazón puro que solo anhele alcanzar la salvación que tú das y llevarla a mis hermanos. Lléname de compasión para anunciar a los hombres que eres un Dios de perdón, que anhela sus corazones. Dame un corazón puro que no anhele alguno, ni inmediato ni lejano. Dame un corazón puro que solo anhele alcanzar la salvación que tú das y llevarla a mis hermanos. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos de Crisol de la Alegría. Sean bienvenidos a su programa Para Ser Santo, en el cual transmitimos en vivo y en directo desde la parroquia de San Rogelio en Monterrey. Son las 8:06 de la mañana. Les invito a que se queden con nosotros hasta las 9 de la mañana. Se nos va súper rápido el tiempo. Y luego, pues más aparte, estamos amaneciendo, pues con el solecito. Y ustedes pueden acompañar el programa con una taza de café, almorzando, desayunando o preparándose para irse a la escuela o al trabajo. Pero mientras, vamos pues a conocer un poco más sobre la vida de los santos, como es lo que nos gusta, hacernos amigos de los santos, ir conociendo un poco más de su vida, ir aprendiendo de ellos y así poco a poco ir enamorándonos cada día más de Jesús. Y como ayer les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar de Santa Clara, que a ella la celebramos el 11 de agosto, o sea, este domingo pasado. Y pues bueno, pero antes de empezar, vamos a comenzar pero con el evangelio de hoy. Cada día pues es un evangelio diferente, son lecturas diferentes, entonces sería bonito que nosotros nos tomáramos un espacio en nuestro día, primero pues para hacer nuestra oración personal y después, si tenemos oportunidad, que claro que sí debemos de tener, pues de leer más que nada pues el evangelio del día, para saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su evangelio, a través de su palabra el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos con este pequeño pues evangelio que es del libro de San Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 14? En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande del reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, pues por tanto ya de esto, aquí es a lo que pues nos llama el Señor a través de su palabra, pues bueno, a que seamos como niños, a que nos hagamos pequeños, a que seamos humildes, a que seamos sencillos. A esto es a lo que nos llama el Señor el día de hoy a través de su palabra, a través de su evangelio. Y ya una vez que ya leímos el evangelio de hoy, martes 13 de agosto del 2019, les damos oficialmente la bienvenida a su programa Para Ser Santo, en el cual hoy vamos a conocer un poco más de la vida de Santa Clara de Asís. Si tú conoces un poco de esta santa, puedes ponerlo en los comentarios y así pues tú nos compartes de lo que sabes y a lo mejor pues ahí podemos conocer algún dato curioso que nosotros no conocíamos. Pero bueno, vamos a empezar que sabemos o conocemos o aprendemos que Santa Clara de Asís pues es de Italia, de Asís, Italia. Ella nació un 16 de julio de 1114 y murió un 11 de agosto de 1253. Ella es religiosa y santa italiana. Ella pues era seguidora fiel de San Francisco de Asís. Vemos que eran, pues se podría decir, mejores amigos, casi hermanos, aunque muchas de las personas confundían y decían, ay, eran novios. No, eran simplemente amigos, fieles seguidores de Cristo, con el que fundó la segunda orden franciscana, o pues también las hermanas clarisas, mejor llamadas y mejor conocidas. Y pues veíamos cómo Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco, porque vemos que San Francisco era muy amante de la naturaleza, de pues todo lo que le rodeaba, de los animalitos, de los árboles, de todo. Entonces por eso Santa Clara se hizo llamar así, humilde planta del bienaventurado Padre Francisco.
y después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Vemos también algo muy importante y curioso, que Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Ninguna otra mujer había hecho esto más que Santa Clara de Asís. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís y fue canonizada un año después de su fallecimiento. Imagínense, súper rápido. Como a veces vemos que se tardan mucho para la beatificación o para la canonización de algún santo. Y con Clara de Asís no fue así. Con Santa Clara de Asís, un año después de su fallecimiento, fue canonizada. No fue beatificada, fue canonizada. Canonizado es cuando pues te hacen santo. Y ahora vamos a ver cómo fue su infancia. Ella tuvo familia. ¿Cómo fue su familia? ¿Cómo era ella con su familia? Bueno, como veíamos hace ratito en la pequeña introducción, Clara nació en Asís en el año de 1194 y pues probablemente, no sabemos, no estuvimos ahí cuando nació, pero fue el 16 de julio, nos dice la historia. Y ella era hija mayor del matrimonio de Favorino Sifi y Ortolana, la cual era descendiente de una ilustre familia de Esterpeto, los Euimi. Y pues ambas familias pertenecían a la más augusta aristocracia de Asís. Y Dos Favorino tenía el título de conde de Sasso Rosso. Clara tenía 4 hermanos. Veíamos que ella era la mayor. Tenían un varón que se llamaba Boso y 3 mujeres, que eran Renenda, Inés y Beatriz. Y pues con Clara pues ya eran 5. Y Ortolana, que era el nombre de su madre, era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana. Ella estaba muy apegada a Dios, ella amaba a Dios, la mamá de Santa Clara, y era devota de hacer largas peregrinaciones a Bari, que Bari es también, ahí hay un santo muy, muy importante, que es San Nicolás de Bari, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Ella hacía todas esas peregrinaciones. Y dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló en oración que la alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar al mundo entero. Y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, porque pues vino a aclarar, a alumbrar la vida de su madre, el cual encierra 2 significados: resplandeciente y célebre. Eso es lo que significa el nombre de Clara, resplandeciente y célebre, y es por eso que se le puso este nombre el día que la bautizaron. Clara, pues de niña, ella creció en el palacio fortificado de la familia y pues no tenía amigos. Ella estaba solita, nada más con sus hermanos, y pues se dice que desde su más corta edad sobresalió en virtud, pero se mortificaba duramente usando ásperos cilicios de cerdas y rezaba todos los días. Imagínense, Clara desde niña ya rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecillas para contarlas. Muchas veces los niños jugaban con piedras, no sé, tal vez sí, como a las canicas o a ver cuál llega más lejos. No, pues en este caso Santa Clara, ella usaba las piedritas para que sean sus cuentas de tantas oraciones que ella hacía. Cuando Clara cumplió sus 15 años, sus padres le prometieron el matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió y dijo: no, yo no quiero, yo me consagré a Dios y había resuelto no conocer jamás a ningún hombre. Ella solamente se iba pues a dedicar a Dios, iba a consagrarse a Dios y no iba a distraer pues el amor de Dios que ella tenía
a algún otro hombre. Ella solamente tenía ojos y corazón para Dios. Imagínense que así pues fuéramos todos, qué padre. Y pues bueno, vemos cómo su infancia fue muy bonita con sus hermanos, con sus padres, aunque ella pues no tenía amiguitos con quien jugar, pero dedicaba su tiempo a la oración y pues las piedritas eran su ayuda, sus amigas, para poder saber cuántas oraciones llevaba. Y bueno, pues por esas fechas, cuando ya tenía 15 años, había vuelto de Roma con autoridad pontificia para predicar. El joven Maximiliano Guardia, cuya conversión tan hondamente había conmovido a la ciudad entera. Clara le oyó predicar en la iglesia de San Rufino, que estaba ahí cerca de donde ella vivía, y comprendió que el modo de vida observado por el santo era el que a ella le señalaba el Señor. Entre los seguidores de Francisco había dos, estaba Rufino y estaba Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara, y estos le facilitaron el camino a sus deseos. Así, un día, acompañada de sus parientes, a quien la tradición atribuye el nombre de Bona Gelfusi, fue a ver a Francisco. Dijo, voy a ir a ver a Francisco, quiero ir a platicar con él. Y pues San Francisco había oído hablar de ella por medio de Rufino y de Silvestre. Y desde que la vio, tomó una decisión: quitar del mundo malvado tan precioso botín para enriquecer con él a su divino maestro. En pocas palabras, ¿a qué se refería Francisco? Que Francisco, al ver a simple vista a Clara, que dijo, Clara es del Señor, la voy a alejar de los malvados, la voy a alejar de todas las tentaciones, de la cosa mala, para que ella se consagre completamente al Señor. Desde ese entonces, Francisco se decidió a ser el guía espiritual de Clara. Y la noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara se fue de su casa, huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. La Porciúncula era una pequeña capillita a donde iba a hacer oración pues San Francisco y en este caso también Santa Clara. Allí la esperaban los frailes menores con antorchas encendidas. Era de madrugada, pues ya estaba muy oscuro y era muy de noche, y habiendo entrado a la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo, por amor hacia el santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre. Cambió sus relumbrantes vestiduras, sus vestidos y todo de su tela de seda y todo muy padre, se lo quitó y lo cambió por un sayal tosco, por una tela muy sencilla, muy simple, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas, se lo quitó y lo cambió por un cordón y lo hizo en nudo y ya, se lo amarró. Y cuando Francisco cortó su cabello tan bonito, tan rubio, entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Ay, disculpen. Y pues bueno, así fue como Clara empezó a entrar a la Orden de los Frailes Menores y se empezó a encaminar más a la consagración de Dios. Pero bueno, perdónenme, para poder seguir continuando, hablando un poco más de Santa Clara, perdónenme, se me da la tos. Vamos a un pequeño canto para pues ir a adentrarnos un poco más a esta vida de amor, a esta vida de entrega de Santa Clara. Vemos cómo Jesús, al entregarnos a Él, todo lo hace nuevo. Dejamos nuestra vida de pecado atrás, nuestra vida de lujos, nuestra vida de comodidad, la hacemos a un lado para entregarnos, consagrarnos y entregar toda nuestra vida al Señor para que Él haga todo nuevo. Vamos a un pequeño canto y ahorita continuamos.
imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Bueno, ya regresamos aquí a tu programa para ser santo. Y una vez que ya se me calmó un poquito la tos, ya vamos a seguir continuando hablando un poco más sobre la vida de Santa Clara de Asís, pero no sin antes mandarles saludos a todas las personas que han estado aquí al pendiente de la transmisión. Saludos a Mauricio Fernández Escamilla, Alexia Zamora, Tere Torres, Dani Torres, Gustavo Vargas y Karen Robledo. Saludos, Karen, saludos a todos los del Apostolado de la Cruz del Refugio, que pues este fin de semana fue su toma de cruz. Muchísimas felicidades a todos ustedes, a Roberto, a Dianita, a Liz, a todos ustedes. Y pues bueno, esperemos y sigan ahí encaminados al Apostolado de la Cruz con Conchita Cabrera. Y pues acá seguimos todos nosotros también haciendo oración por ustedes. Y pues bueno, seguimos hablando un poco sobre la vida de Santa Clara de Asís. Antes de irnos a el canto de Atenas, que dice todo lo haces nuevo, estábamos hablando un poco sobre cómo fue ese momento en el que Clara de Asís salió de su casa para encontrarse con San Francisco en la noche, en la madrugada, y con los frailes menores, donde estaban todos con antorchas porque estaba bien oscuro. Entraron a la porciúncula y ahí Francisco la estaba esperando dentro,
Ella se hincó y él pues le cortó el pelo, su pelo rubio largo, se lo cortó. Ella se quitó pues el vestido que traía, las ropas tan bonitas, su tela, y se puso un manto como el que traían los frailes menores. Quitó pues las joyas que traía y puso un cordón, un nudo, un cordón puso en su nuevo vestido, en su nueva tela, y así fue como ella ingresó a la orden de los hermanos menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Ella guardaba mucha obediencia. Luego fue trasladada al convento de las benedictinas de San Pablo. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara al regresar a su casa, ella dijo: no vuelvo a mi casa, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, yo quiero estar con el Señor. Se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. Y pues este es un poco de la conversión de Santa Clara. Así fue como ella pues empezó esta aventura de quererse consagrar a Dios. Pero luego vamos a ver cómo es que surgen las clarisas, cómo es que inician las clarisas. Ay, disculpen, me ando un poco mormada, si se oye un poco la voz, pero vemos ya este inicio de las hermanas clarisas, que hasta la fecha conocemos que hay conventos por todas partes, y que vemos pues aquí en Monterrey también a las hermanas con su hábito. Y pues vemos cómo es que comienza esta orden, esta congregación de las hermanas clarisas. 6 o 10 días después de la huida de Clara, otra de sus hermanas, Inés, que dijo: yo me voy con Clara. Ella huyó también a la iglesia de San Ángel a compartir con su hermana el mismo régimen de vida, el mismo estilo de vida. Dijo: yo quiero ser como mi hermana, yo quiero pues también seguir y servir a Dios así como mi hermana lo está haciendo. Más tarde fue a reunírseles su otra hermana también, Beatriz. O sea, fue Inés, Beatriz, y ya en San Damián, unos años más tarde, Hortolana, su madre también, que dijo: yo también me les quiero unir. Clara e Inés pronto abandonaron el beaterio de San Ángel, el lugar, la parroquia, y de San Ángel el monasterio, y pues así Francisco habló con los camadulenses del monte Subacio, que antes habían donado a la nueva orden la porciúncula, los cuales le ofrecieron cederles la iglesia de San Damián y la casa anexa, que serían desde ese momento la casa de Clara durante 41 años hasta su muerte, imagínense. Y pues en aquel convento donde residía pues San Francisco con sus hermanos menores, en el convento de San Damián, germinó y se desenvolvió la vida de oración, de trabajo, de pobreza, pero sobre todo de alegría. Y pues también vemos todas estas virtudes del carisma franciscano, que son estas que les acabo de mencionar. Y pues por esta fecha, más o menos, el estilo de la vida de Clara y sus hermanas llamó fuertemente la atención, y el movimiento creció rápidamente. Ya no era movimiento, ya era más una congregación donde se iban reuniendo más mujeres para querer seguir el estilo de vida de Clara. La condición requerida para admitir una postulante en San Damián era la misma que pedía Francisco en la porciúncula: repartir entre los pobres todos los bienes que ellos poseían. El convento no podía recibir donación alguna, pero debía permanecer inquebrantable para siempre. Los medios de vida de las monjas eran el trabajo y la limosna.
Eso era su medio de vida, era a lo que ellas se dedicaban, al trabajo y a la limosna. Mientras unas hermanas trabajaban dentro del claustro, otras iban a mendigar de puerta en puerta, iban a tocar pues a ver qué les daban las familias. Y una vez Clara, cuando las hermanas volvían de mendigar, las abrazaba y las besaba en los pies. Imagínense qué humildad la de Clara, qué amor y qué humildad la que tenía Clara. Que pues cuando llegaran ellas, abrazarlas y besarles los pies. Vemos también cómo San Francisco escribió poco después la norma de vida para las hermanas, y por medio de San Francisco obtuvieron del Papa Inocencio III la confirmación de esta regla en 1215. Pues ese año, por orden expresa de Francisco, aceptó Clara el título de abadesa de San Damián. Hasta entonces, Francisco había sido jefe y director de las dos órdenes, pero después que el Papa les aprobó la regla, las monjas debían de tener una superiora que las gobernara. Y adivinen quién era esa superiora, pues obviamente Santa Clara. Ella fue la que se hizo pues cargo de las hermanas clarisas, que en eso entonces pues no se llamaban clarisas, se llamaban hermanas pobres. ¿Y cómo era la vida diaria en San Damián? Ya vemos cómo se hizo ya las dos congregaciones, la familia pues de los hermanos menores de San Francisco de Asís y las clarisas que estaban pues con Santa Clara. Pero ¿cómo era la vida diaria en San Damián? Bueno, pues Clara, a pesar de ser superiora, tenía la costumbre de servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que se lavaran las manos antes de comer, y pues también cuidaba muy bien de ellas. Ella siempre estaba al pendiente. Ella era la que les servía la comida, la que estaba ahí, de que qué se les ofrece. Y pues también cuentan que se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa estaba destapada, si tenían frío, qué se les ofrecía, si ya estaban dormidas, si estaban bien, si estaban durmiendo bien. Imagínense qué gran amor que tenía Clara. Francisco muchas veces le envió enfermos a San Damián y Clara los sanaba con sus cuidados. Tenía un gran amor, no sé, o sea, como que no le cabía tanto amor a Santa Clara, tenía demasiado amor que lo repartía a todos a los que ella le rodeaba. Ni aún estando enferma, ella pues paraba, ella siempre estuvo al pendiente de todos, estando como ella estuviera, ella estaba al pendiente de todos. Lo que era frecuente, omitía el trabajo manual. Así se dedicaba a bordar corporales en la misma cama que mandaba a las iglesias pobres de las montañas del valle. Así como en el trabajo era ejemplo para las religiosas, lo era también en la vida de oración. Ella era muy entregada a la oración. Después de las completas, que es pues el último oficio del día, permanecía largo rato sola en la iglesia ante el crucifijo que habló a San Francisco, que ya en algún momento, en otro programa, hablaremos un poco de San Francisco, de cómo fue que el crucifijo de San Damián le habló a San Francisco. Pero ahorita estamos acá con Santa Clara. Ahí ella se detenía al terminar las completas, que pues ya se rezan en la noche. Ella se ponía a contemplar el Cristo de San Damián. Allí rezaba el oficio de la cruz que había compuesto San Francisco. Y estas prácticas no le impedían levantarse por la mañana muy temprano. O sea, se dormía muy noche haciendo oración y se levantaba muy temprano haciendo oración. Para levantar a las hermanas, ella pues se levantaba temprano para levantarlas a ellas, encender las lámparas y tocar la campana para la primera misa. Lo primero era pues ir a misa a levantarse. Según cuenta también la historia, que una vez fue el Papa a San Damián,
Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en ellas. Ella ahí acomodó todo, preparó todo y alistó que estuviera todo muy bien para que el Santo Padre lo bendijera. El Papa pidió a la Santa que fuera ella quien lo hiciera, a lo que Clara se opuso rotundamente. Dijo: no, yo no voy a bendecir los panes, quiero que lo bendiga usted, que lo bendiga usted. El Papa le insistió mucho y entonces pues le dijo: por obediencia pues tienes que pues bendecir. Entonces ella hizo la señal de la cruz sobre los panes y pues los bendijo en el nombre de Dios. Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la cruz y al instante apareció en todos los panes la señal de la cruz. O sea, imagínense una marquita en forma de cruz apareció en todos los panes que estaban ahí en la mesa. Imagínense qué milagro, y pues fueron testigos el Papa y las personas que le acompañaban. Su cama en los inicios eran haces de sarmiento con un tronco de madera por almohada. Imagínense un tronco de madera por almohada. ¿Cómo podía descansar Santa Clara? Después la cambió en un pedazo de cuero y un áspero cojín. Por orden de Francisco, se redujo a dormir después en un jergón de paja. Ya, pues, me imagino que más cómodo, porque el tronco de madera, como una almohada del tronco de madera, está pues muy duro, y cómo iba a descansar así Santa Clara. En los ayunos de Adviento, Cuaresma y de San Martín, Clara no se alimentaba sino 3 días a la semana. Si nosotros ayunamos a veces y ya para 2-3 horas ya tenemos hambre, imagínense ella, nada más comía 3 días a la semana. Y nada más pan y agua, era lo que comía esos 3 días, pan y agua. Para reemplazar la mortificación corporal, observó por largo tiempo la práctica de usar a raíz del cuerpo una camisa de cuero de cerdo con la parte velluda hacia adentro. A lo mejor eso le ayudaba a que no le diera tanta hambre. Y estando una vez Clara gravemente enferma, en la solemnidad de la Natividad de Cristo, o sea, en diciembre, 24-25 de diciembre, fue transportada milagrosamente a la iglesia de San Francisco y así pudo asistir a todo el oficio de los maitines y de la misa de medianoche. Y además, o sea, eso no fue todo, además pudo recibir la Sagrada Comunión y después fue llevada de nuevo a su cama. O sea, imagínense, ella enferma, gravemente enferma, estando ahí en cama, milagrosamente apareció en la iglesia donde estaba San Francisco y estaban los hermanos menores y estaban ahí en la misa y todo. Entonces estuvo Clara en la misa, estuvo pues también comulgando y luego ya se acabó la misa y todo y regresó, otra vez apareció en su cama. Imagínense cómo habrá sido eso, pues todo eso en aquel entonces, que ella, pues imagínense, diciembre está muy frío y ella muy enferma y aún así pues apareció en la misa y en los oficios de Navidad. Pero fíjense qué gran fe y qué gran amor tenía Santa Clara por Dios, que eso hizo que pues le pasaran todas estas bendiciones, todas estas buenas cosas. Y cómo era su fortaleza espiritual. Ella tenía una grandísima fortaleza espiritual. Lo hemos visto en esto, pues en esto que estamos viendo de su historia, que ella era muy fuerte, tan fuerte que decidió salir de su casa para emprender un nuevo camino y formar la Orden de las Clarisas. Ella pues era la superiora, pero aún así era muy humilde, que ella servía a los demás. Ella, siendo superiora, que decía: no, yo no quiero ser servida, yo quiero servir. Y bueno, pero también algo que Clara nunca perdía era la alegría. Era algo que nunca perdía, ella siempre estaba alegre. ¿Por qué? Porque hacía lo que le gustaba, o sea, servir al Señor.
Y bueno, pues para seguir despertándonos, tener un buen ambiente, vamos a un pequeño canto y ahorita regresamos para seguir continuando hablando un poquito de Santa Clara de Asís. Vamos a este canto y ahorita regresamos. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el dolor. Ir por los campos y las ciudades, llevando amor, amor de Dios. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es del encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es del encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Jesús se encuentra entre los pobres y los olvidados en todo lugar. Jesús nos dice que lo que hagamos por los pequeños lo hacemos por Él. Somos testigos del amor de Dios, con obras y gestos hacemos misión. Hoy damos frutos de vida nueva y caminaremos siempre con Jesús. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es del encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es del encuentro con nuestro Dios y la humanidad. De Dios que está en todo lugar. Caminemos todos al encuentro con los más pequeños, los necesitados. Caminemos todos al encuentro a las periferias y lugares lejanos. Caminemos todos al encuentro con la alegría de ser discípulos misioneros. Nuestra alegría está en el servicio. Y eso es lo que nos invita al Señor, a servir. Tal vez si no, a huir de nuestra casa y a irnos pues a un lugar muy, muy lejano, como dicen por ahí las películas, pero sirviendo desde nuestro entorno, desde nuestro estilo de vida podemos servir a nuestros hermanos,
servir a los que nos necesitan, que a veces decimos de que no, pues es que nadie me necesita, pues es que todo el mundo está muy bien, pero es que hay que ver con los ojos de Jesús. Sabemos que hay mucha necesidad dentro de nuestra sociedad y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que ponernos en acción, tenemos que poner nuestras manos a la obra y empezar a actuar, y para eso estamos conociendo un poco más la vida de Santa Clara de Asís, aprendiendo un poco más de su humildad, de su amor, de su sencillez, de su entrega y de su compromiso al amor de Dios. Y pues sí, vamos a ver un poco sobre su fortaleza espiritual, de cómo era ella dentro de su espiritualidad. Bueno, pues Clara, ante Francisco, se manifestaba débil y necesitaba consuelo y aliento, pero en medio de sus hermanas era la madre revestida de fortalezas para defenderlas y protegerlas. Ella iba con San Francisco a decirle: Francisco, ayúdame, me siento débil, me siento mal, necesito consuelo. ¿Será verdaderamente ella? ¿Por qué? Porque con sus hermanas ella tenía que mostrarse fuerte, tenía que mostrarse muy fuerte para poder defenderlas y pues protegerlas de todo y tener que estarlas animando. Federico II mantenía una guerra contra el Papa y lanzó a los estados pontificios, arqueros, mahometanos, sobre los que no tenían ningún poder, las excomuniones del Papa. En 1230, desde la cima de la fortaleza de Nocera, a corta distancia de Asís, los sarracenos cayeron sobre el valle de Spoleto y fueron a investir el convento de San Damián. La entrada de los musulmanes en el monasterio significaba para las monjas no solo la muerte, sino probablemente la violación. Todas, asustadas, se acogieron en torno a Clara, quien se encontraba postrada en la cama debido a una gravísima enfermedad. A Clara pues le daban muchas enfermedades en muy corto tiempo y ella se hizo trasladar a la puerta del convento, mandó que le trajeran el cáliz de plata en el que se reservaba el Santísimo Sacramento y ella se postró. Ella cayó de rodillas delante de él pidiendo el amparo del cielo para sí y para sus hijas. Y no para sus hijas, sino para sus hijas de la comunidad, de la congregación. Cuenta también la historia que del cáliz salió una voz como de un niño que le dijo: yo las guardaré siempre. Y pues tras lo cual se alzó de la oración. Ella pues empezó a hacer muchísima oración y ella se entregó muchísimo más. Y en ese mismo instante los sarracenos levantaron el sitio del monasterio y se fueron pues a otra parte y dejaron el monasterio en paz. Vemos también como 4 años más tarde, en junio de 1234, un milagro parecido que pues las tropas de Federico, capitaneadas por Vital Aversa, atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué. Pero vemos aquí algo muy importante, que la oración con fe hace muchísimos milagros, aunque a veces no lo creamos, pero la oración es muy poderosa y muy milagrosa. Y este acontecimiento es celebrado siempre por los asisienses como fiesta nacional. Por todos los que habitan en Asís celebran esta fiesta. Otra pues de sus muestras de su fortaleza espiritual es que se manifestó en la lucha que sostuvo por años con el Papa Gregorio IX a trueque de sostener la integridad del voto de pobreza. El pontífice quería convencerla que aceptara algunos bienes para el convento, pero Clara estaba en la pobreza absoluta y pues también había otras órdenes religiosas que sí pues aceptaban pues algunos bienes materiales para tener buenas condiciones, y Clara dijo: no, yo quiero vivir de las limosnas. A tal punto llegó la disputa que el Papa llegó a decirle que si ella se creía ligada por su voto, él tenía el poder
y la obligación de desatárselo, a lo que ella replicó: Santísimo Padre, desatadme de mis pecados, mas no de la obligación de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y pues también solo 2 días antes de morir vino a obtener Clara de Inocencio IV y a perpetuidad el derecho de ser y permanecer siempre pobre. Eso era el deseo de ella, era algo que siempre deseaba, era algo que ella siempre quería hacer en su vida. El derecho de ser y permanecer siempre pobre. Era lo que a ella la caracterizaba, la pobreza. Pero bueno, ya hablamos de su infancia, de su familia, de cómo fue que se convirtió, de cómo fue que fundó las Clarisas, de cómo era su vida de superiora. Pero ahora vamos a ver cómo es que muere Santa Clara de Asís. Bueno, pues el verano de 1253, ella regresó a Asís, fue a Asís el Papa Inocencio IV para ver a Clara, la cual se encontraba postrada pues ya en su cama, ya estaba muy grave, muy enferma, y ella le pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados. Y el sumo pontífice le contestó: Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Cuando Inocencio se retiró, dijo Clara a sus hermanas: Hijas mías, ahora más que nunca debemos darle gracias a Dios, porque sobre recibirle a Él mismo en la sagrada hostia, he sido hallada digna de recibir la visita de su vicario en la tierra. Desde aquel día, todas las monjas clarisas no se separaron de su lecho. Incluso Inés, que era su hermana, viajó desde Florencia para estar ahí con ella acompañándola. En 2 semanas, Santa Clara no pudo comer ningún alimento, no pudo tomar nada, pero las fuerzas no le faltaban. Ella se mantenía bien fuerte. Y también cuenta la historia que estando en el más hondo dolor por toda su enfermedad, le dolía el cuerpo, dirigió su mirada hacia la puerta de la habitación, y he aquí que ve entrar una procesión de vírgenes vestidas de blanco, llevando todas en sus cabezas coronas de oro. O sea, era lo que ella veía dentro. Marchaba entre ellas una que deslumbraba más que las otras, de cuya corona, que en su remate presenta una especie de incensario con orificios, irradia tanto esplendor que convertía la noche en día luminoso dentro de la casa. Era la bienaventurada Virgen María la que estaba allí acompañándola en su casa. Se adelantó la Virgen hasta el lecho donde allí estaba Clara, e inclinándose amorosamente sobre ella, le dio un beso y un abrazo de madre, un abrazo de ternura, un abrazo de consolación. Clara murió el 11 de agosto rodeada de sus hermanas y de los frailes León, Ángel y Junípero. Algunos los hemos de conocer, a Fray León, a Fray Ángel y a Fray Junípero. De ella se dijo: Clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte. Imagínense. O sea, a ella le pusieron Clara porque la madre tuvo una visión de que iba a llegar ella a alumbrar su vida, por eso le pusieron Clara. Y al momento de fallecer dijeron estas palabras: Clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte. La noticia de la muerte de Santa Clara de Asís conmovió de inmediato con impresionante resonancia a toda la ciudad. Acudieron en tropel los hombres y las mujeres al lugar. Todos la proclamaban santa y no pocos, en medio de las frases laudatorias, rompían a llorar. O sea, todos ahí estaban llorando por Clara de Asís. Acudió el podestá con un cortejo de caballeros y una tropa de hombres armados,
y aquella tarde y toda la noche hicieron guardia vigilante en torno a los restos mortales de Clara. Al día siguiente llegó el Papa en persona con los cardenales y toda la población y pues se encaminó hacia San Damián. El Papa junto con todos los habitantes de Asís se fueron todos juntos llevando el cuerpo a San Damián. Era justo el momento en que iban a comenzar los oficios divinos y los frailes iniciaban el de difuntos, cuando de pronto el Papa dijo que debía rezarse el oficio de las vírgenes y no el de los difuntos, como si quisiera canonizarla antes aún de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura, imagínense. Sin embargo, el obispo de Ostia observó que en esta materia se ha de proceder con prudente demora y se celebró por fin la misa de difuntos, aunque las personas que estaban ahí y ellos ya querían que ella fuera santa porque vieron cómo fue ella en vida, todas las cosas que ella hizo, cómo era su vida espiritual y pues cómo fue ella con sus hermanas religiosas. Pero bueno, son las 8:58, ya estamos a nada de despedirnos. Espero y les haya gustado la vida de Santa Clara, que nos enseñó a ser humildes, y humildad no significa ser pobres en la extrema pobreza, no, sino significa ser humildes de corazón, no tener avaricia, no ser soberbios, no ser todo lo contrario, ser humildes de corazón, entregarnos al Señor, entregarnos a su amor y sobre todo a su voluntad. Saludos a Laura Ruiz, a Jenny Acosta, a las personas que nos estuvieron escuchando a través del 89.5 de FM y pues a todas las personas que nos irán viendo pues ya en la grabación, porque pues el programa ya se queda de aquí, entonces ya las personas que nos siguen viendo en el transcurso del día. La pues frase del día, que más que nada es como que un consejo o una palabra de aliento para esas personas que están pasando por alguna prueba, es que ¿por qué te angustias? Si siempre has estado en las manos de Dios, no temas, Él te abraza y te dice, estoy contigo. Ánimo, Dios está con nosotros, Él nunca nos deja solos, Él nos ama como no tenemos una idea, nos ama infinita e inmensamente. Y los dejo con un canto pues muy ad hoc a este tema, que es el himno de la pobreza, para que mediten la letra, la escuchen y pues podamos cerrar este tema de una manera pues bonita con este canto del himno a la pobreza con San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Que tengan un muy bonito y bendecido día, Dios los bendiga mucho y nos escuchamos hasta el día de mañana. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh bien amada pobreza, que da riquezas eternas a aquel que te ama y te abraza. Oh, qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria.